Denny Mirabal, secretario general de la Federación Venezolana de Maestros, para ratificarle nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el pueblo de Apure. Después de la jornada de ayer de protesta, donde hubo una tranca, especialmente en el puente, nosotros los educadores, conjuntamente con los obreros y empleados, nos sumamos a partir de ayer en un paro de carácter indefinido hasta tanto el Ejecutivo Regional dé respuestas a los planteamientos y requerimientos de la dirigencia sindical. Queremos el pago inmediato de nuestras 5 quincenas, queremos el pago de las 3 meses estatísticas, queremos el pago de los meses de los jubilados, queremos la seguridad social. Los trabajadores están en estado de indefensión, no hay seguridad social, no hay servicios médicos, odontológicos, HCM, no tienen servicios funerarios, pero además de eso, la crisis que arropa a toda la sociedad apureña por la falta de un gobernante que no da la cara, que no es herencia del Estado. En ese sentido nosotros ratificamos el compromiso de lucha hasta tanto haya soluciones de la problemática que venimos reclamando de hace varios días. ¿Esta huelga indefinida se vislumbra hasta cuándo? ¿Hasta el martes, cuando se canalice o se gestione concretamente lo dicho por el general Morales? El paro se va a mantener hasta tanto haya soluciones concretas y precisas. Creemos en la palabra del general y en la palabra de la gente que está intermediando, como el Consejo Legislativo y por supuesto el defensor del pueblo. El próximo martes hay una reunión donde esperamos definitivamente planteamientos concretos para poder ponerle fin a esta situación. De no haber planteamientos concretos en las soluciones que planteamos, definitivamente estamos en la calle hasta que haya una solución definitiva en lo que estamos nosotros reclamando.